sino que va más allá de corregir errores ante los cambios del entorno. Eso sería como simplificar el concepto de alostasis. Yo creo que Sterling apunta a que la salud es la respuesta óptima al ambiente y que la educación apunta a la educación médica, ¿no? Que donde el cerebro se anticipa. Y si el cerebro se anticipa, el cerebro no es sola, no va a ser solo área de la psiquiatría, va a ser área de toda la medicina. Y de ahí la importancia de la interdisciplina, ¿no? Y de la relación médico-paciente, donde cuando uno encuentra estas expresiones clínicas de la primera columna, ¿sí? Debería indagar acerca de esto, de la carga alostérica, es decir, por qué estos valores se están alterando y pueden llegar a dar enfermedades graves. Si pasamos a la siguiente, nosotros como psiquiatras muchas veces mandamos análisis antes de medicar o durante. Utilizamos los biomarcadores. Ulrico Schmidt dice que biomarcador es todo proceso, sustancia, estructura que se puede medir en el cuerpo o en sus productos, orina, materia fecal, sal, ¿no? Y que nosotros utilizamos un valor y la vamos a asimilar a una enfermedad determinada, a cierto progreso y pronóstico. Y así determinamos un tratamiento, ¿no? Lo importante sería identificar, en el caso del estrés postraumático, aquellos biomarcadores que nos identifiquen la vulnerabilidad, es decir, la susceptibilidad o el riesgo primario a padecer un trastorno de estrés, por estrés postraumático. O bien ya en el trauma agudo encontrar ciertos factores que nos indiquen que está progresando hacia un estrés postraumático, es decir, que ya está en un riesgo secundario, y ya implementar un tratamiento. La idea de los biomarcadores sería decir, identificar resiliencia y vulnerabilidad, porque lo más pretencioso, si quieren, o fantasioso, sería llegar a la prevención primaria. Con esto termino, ¿no? La siguiente, en el siguiente, Ale. Sí, estoy acá. ¿No pasa? ¿El 7 es este? Sí. Ah, bueno, listo. El 7 es como que, miren, o sea, de un pantallazo, podemos ver que si tenemos... hola. Posiblemente Alejandra solo. No, ya está, ya lo pasamos, por favor. Sigamos adelante. Si tenemos algunos de estos valores, vemos que está todo el organismo involucrado, que no hay una diferencia entre aquellos sistemas endocrino, inmunológico, cardiovascular, sino que, por ejemplo, tenemos en un estrés postraumático imágenes o en un estrés crónico, un maltrato crónico, lo que en psicoanálisis se llama trauma crónico acumulativo, según Mazzucato, por ejemplo, un volumen hipocampal disminuido en la corteza, una hiperactividad amigdalina, es decir, que vemos que está implicado todo el organismo, desde todos los sistemas. Y la última, la próxima, Ale, por favor, a ver, tenemos que
la idea de apelar a la interdisciplina para pesquisar una carga alostática crónica junto con los biomarcadores es la intervención temprana, ¿no es cierto? El registro de la vulnerabilidad y el tratamiento consecuente para que, digamos, no se despliegue, ya sea un estrés postraumático o un evento cardiovascular o metabólico importante. Bueno, gracias. Muy bien, volvemos acá. La próxima oradora va a ser Mariela Galeano, que nos va a hablar de TEP resistente o refractario. Denme un segundo. Hola Alejandra. Hola, ¿cómo estás? Han venido varios, me da alegría saber que están todos ustedes acá. Hola, Mónica, también. Bueno, denme un segundo. Me voy a meter. Hola. Hola a todos. Pueden hacer lo que quieran mientras yo consigo. Podemos aprovechar para hacer un Exactamente. pequeño homenaje a Maradona, ya que estamos en la Argentina, ¿no? Bueno, no era lo que había pensado, pero lo que vos quieras. Podemos hacer un picadito. The rest is silence. Ya lo dijo Shakespeare. Exactamente. Por favor, aprovechenlo. Hay varios que tienen el micrófono. Moisés, cerralo. Solana, cerralo. ¿Perdón? Enrique, tenés cerrado el micrófono. Tiene que tenerlo cerrado. Ah, yo pensé que quería hablar. Si quiere hablar tiene que abrirlo, pero en realidad Enrique tiene el tema del sonido que sale de su... Pará que estoy buscando... Acá está. Acá estamos, por fin pude llegar. Mariela Galeano, tu presentación, ¿se ve? Mariela, ¿Sí? ¿estás viendo tu presentación? No. Ah. No, sale como, no sale nada. Ah, no. No sale nada. No, y además tampoco lo puedo compartir desde acá porque me dice que Sí, no entiendo eso que pasa, porque yo puse a autorizar a compartir pantalla a los participantes y no me sale. Pará, entonces, dame un segundo. Sí, no hay problema. Nunca nos habían pasado tantas cosas en la misma, ¿eh? Bueno, es el último empujón. Vamos. El año fue... Bueno. Suceden estas cosas tecnológicas. Yo tampoco soy muy amiga. Acá está. A ver si ahora sí. Compartir. ¿Ahora le llegó? Sí. Bueno. Sí. Bueno.
Ya podés empezar a hablar. Bueno, present. Ale, please. ¿Qué? Que si podés poner para que se vea en pantalla. Pantalla completa, sí, claro. Sí. Arriba a la derecha, una cajita que dice present con un play. Sí, acá, a ver, así, acá está. Gracias. Bueno, Ale, el siguiente slide, el segundo. Bueno, yo soy Mariela Galeano, voy a presentar TEP resistente y refractario. Bueno, para el abordaje quería primero dar un concepto que es sufrimiento mental, que ya comenzamos con el tema de esto del estrés, la carga alostática, que tiene que pesquisarse en cualquier paciente que tenga repercusiones físicas como también psicológicas, ya sea en el consultorio o en una guardia. Y también en las personas que trabajan en psiquiatría de enlace o un no en un nosocomio, sino en un hospital general, también es bueno saber que el sufrimiento mental es diverso y complejo. Que voy a citar un concepto genérico del sufrimiento mental por dicho por un psiquiatra, que es Jim Vanos, que él dice que el sufrimiento mental es diverso y complejo, que es debido a un sufrimiento existencial, por eventos de la vida, por trauma y también por predisposición. Siguiente slide. Bueno, si nos invocamos en lo que fue nuestra invocación en la reunión de hoy, ¿cuándo el TEP es la respuesta? Nos había dicho nuestra colega Graciela Maltagliati que la carga alostática o alostasis adaptativa puede ser una desviación fisiológica de este ajuste que nuestro organismo puede deber a estrés o trauma. Yo me ubicaré en este momento en el TEP. El mismo puede tener rasgos de resistencia y refractariedad. ¿Qué significa refractariedad? A un grosso modo, no resiste un tratamiento, ya sea psicológico o farmacológico. Me parece que están abiertos algunos micrófonos. Porque... Hay algunos micrófonos y escucho conversaciones que... ¿Podrían cerrar los micrófonos a los que no tengan que hablar? Si no, aporten lo que quieran, estaría bien también. Como decía, también tiene una arista de resistencia que significa la persistencia de los síntomas. Ale, please, otro slide. Sí. Siguiendo con esto, el TEP es la respuesta. Yo los invito a ver que más allá de que hay una hiper especialización en lo que es siguiendo el DSM-5 o los sistemas operacionales clínicos, es seguir la psiquiatría clásica, ¿no? En la cual nos invita a decir que el TEP es una condición. ¿Condición por qué? Porque no cualquiera, hemos visto que el estrés postraumático, todos atravesamos situaciones de trauma o estrés, pero no cualquiera llega a tener ese proceso. Es decir, es un proceso que tiene etapas, una progresión, y tener una lectura crepeliana en cuanto a la nosología y a la clínica, ¿no? Esto nos traduce a un curso en el TEP que tiene una secuencia progresiva, y no decir que el TEP es una entidad unitaria o única. Y una de las estrategias dentro de la psiquiatría clásica es la estratificación clínica. ¿Qué significa? Tener puntos de inflexión, que es invitar a través de las entrevistas, es decir, la clínica es soberana, tener una buena anamnesis, identificar el proceso de la enfermedad, el curso, la gravedad, para tener un pronóstico y poder implementar un tratamiento, o las necesidades del paciente en ese momento de la consulta o en la guardia. El siguiente slide. ¿Qué tenemos que valorar
en esta resistencia a refractariedad, como dijimos, no es una entidad única ni unitaria. Tenemos que tener cuenta desde lo que estamos estudiando ahora, de lo más innovador, que es la parte neurobiológica que en estos años ha hecho un boom, que han descubierto que hay fenotipos en TEP. ¿Qué significa? Que es la parte genética del cuadro del TEP, que es la relación gen-ambiente, que después me explayaré. Después hay estructuras que son latentes, como es el TEP disociativo, que en esto también, a partir del DSM-5, es la vedette dentro de las estructuras clínicas del TEP, y las comorbilidades, que han tenido mucho peso, y ahora más aún en pandemia, el tema de depresión y sobre todo adicción, que después Enrique tiene muy en salsa eso, que adicción es una pandemia también oculta. Dentro de esto, de las estructuras neurobiológicas, como dijo Grace en la presentación anterior, tenemos que tener en cuenta 3 cosas: la carga alostérica, el impacto de la exposición acumulada. ¿Qué quiere decir esto? Que no es lo mismo un paciente que ha tenido una sola exposición a un evento traumático o estrés que diversos eventos estresantes o traumáticos a través de su vida, y sobre todo el trauma infantil, que marca neurobiológicamente, y cuanto más temprana es la edad, más es complejo. Y la duración de la enfermedad, no es lo mismo recurrir a pocos meses de haber tenido el evento traumático que haber recorrido varias situaciones complejas, poder decir, bueno, lo resisto, lo paso, y llegar a la consulta luego de varios años o varios meses, ya que existe un umbral, se ha estudiado, y que seguramente después Alejandra lo va a decir, que hay un umbral entre la consulta y el evento traumático, como para poder hacer una primera ayuda. Esto, la carga alostática, el impacto de exposición, la duración, más todo lo neurobiológico, altera la capacidad de respuesta en un tratamiento. Igual de decir, eficacia. Y que repercute en lo que podría decirnos como resistencia, refractariedad, y alterar o no la resiliencia. Siguiente, please. Dentro de las presentaciones clínicas que puede haber, como dijimos, del TEP resistente, siempre la clínica es soberana. Habíamos dicho que hay diferentes formas clínicas. Los de los fenotipos nos podemos dar cuenta, como me dice, esta chica que me está hablando de genes. No, sino que hay ciertas estructuras que son más propensas a mala respuesta del estrés, la carga alostática, que hacen que la relación gen-ambiente promueva el polimorfismo de ciertos genes, como el PFBP5, que produce resistencia a los glucocorticoides, que es uno de los candidatos a biomarcador de TEP, que está en estudio por Raquel Yehuda, una profesional de Estados Unidos que se encarga mucho de eso. La CONVALT, que lo que promueve la degradación lenta de las catecolaminas y promueve la oleada catecolaminérgica que se produce en los episodios ante situaciones de estrés o psicotrauma. Y el rasgo serotoninérgico comparte con los trastornos de ansiedad. Y como había adelantado, el TEP disociativo. General, en los últimos estudios, antes de la, diríamos, se estableciera el DSM-5, Ruth Lanius es una de las integrantes del DSM, que estuvo en el capítulo de TEP y de trastornos por estrés, y trabajó mucho sobre el tema de estructura latente. Es decir, que puede ser una estructura latente a través del tiempo y promover un TEP tardío, que también en el último DSM-5 está como ido o desbordado. Es importante el TEP disociativo, ya que se ha visto tanto Ruth Lanius como en nuevos ensayos clínicos y medicina basada en la evidencia, que tiene mucha alta morbilidad, morbimortalidad, no solamente con el suicidio, autolesión, sino también por
comorbilidades ya, depresión y adicción. Y también uno de los motivos de consulta que nos orienta, que puede llegar a tener problemas de resistencia a través del tiempo y podemos mejorar el tratamiento a largo plazo, son los trastornos del sueño, que en la consulta corresponden, según los estudios, un 70%. Y hay estudios que comprueban que si al inicio de la consulta tiene este trastorno del sueño, hay que seguirlo muy de cerca porque no va a afectar el curso, la gravedad, el pronóstico y todo lo que sigue. Y también un rasgo de resistencia son las comorbilidades, es decir, la presencia en el cuadro de TEP de alguna de estas. Depresión se ha visto que es comórbido en el 48%, trastorno de la ansiedad también, adicción yo diría un poquito más, la literatura dice 50%, y trastorno de la personalidad unos 50%. ¿Qué queremos decir con esto? Que en el momento de la consulta, a través no de la primera consulta, porque es bastante abarcativa, sino a través de todo, seguir con esto. La siguiente. Bueno, ahora no sé, ¿qué podemos hacer? Lo primero que dicen las guías internacionales y la medicina basada en la evidencia, la recomendación en un paciente con TEP es la psicoterapia. Después de transcurridas ciertas sesiones, ciertas características, como habíamos dicho, de que nos orienta la resistencia, haríamos un tratamiento combinado, psicoterapia y psicofarmacológica. Dentro de estos están los antidepresivos. Y bueno, también quería dar unas definiciones que son respuesta terapéutica, eficacia, en este sentido, es decir, que generalmente, no en todas las consultas, pero en el ámbito hospitalario y en ciertos tipos de trabajo, lo que utilizan es una escala administrada y autoadministrada que se llama CAPS, y otro de escala global, el CGI, los cuales evalúan la parte clínica y la funcionalidad global socio-clínica del paciente, la funcionalidad. Y sugieren que a partir de la primera consulta y a mediados de la consulta, es decir, luego de 6 meses de tratamiento o a la mitad, a los 3 meses, realizar un CAPS o un CGI en el cual desde el primer CAP en comparación al segundo, haya disminuido un 30% más la sintomatología en esas escalas. Remisión significa la ausencia de síntomas o el regreso al estado premórdico. Resistencia, la persistencia de los síntomas. Una remisión parcial, diríamos, es decir, que quedan las cosas larvarias, que sería la parte resistente, ¿no? Y la refractariedad, la falta de tratamiento completo del primer antidepresivo. Lo que encontré que me gustó el tema de la diferencia entre resistencia y refractariedad. La literatura lo que dice en general es que refractariedad se refiere solamente a tratamiento psicofarmacológico con antidepresivos, y resistencia se lo dice más a la parte clínica, a la remisión parcial o a la persistencia de síntomas. Siguiente, please. Dentro de las intervenciones sabemos que los antidepresivos, las primeras líneas de recomendación son los IRS. Los únicos que están aprobados son sertralina y paroxetina para la FDA y tanto la mayoría de las guías internacionales. Pero me interesó los nuevos psicofármacos. Tomé como clasificación la clasificación de Sier y Albano del 2019, en el cual estos nuevos psicofármacos están en la clase C. Dentro de estos, el que tiene más approach y el que va teniendo mejores resultados, más eficacia y todas las futuras bondades, es el MDMA, el éxtasis, conocido como droga recreativa, pero en este contexto no, combinado con psicoterapia. Actualmente está en fase 3, aprobado por la FDA como una terapia innovadora desde el 2017. Creen que en el 2023, por los ensayos que se están viendo y los resultados en fase 3 en humanos, está yendo muy bien. En Estados Unidos hay 2 centros, uno MAP y otro Azona,
que lo están haciendo. Incluso en Israel y Canadá también lo están promoviendo en un contexto sanitario, es decir, como la esketamina en un entorno hospitalario, asistido por dos psicólogos, dar dosis en diferentes dosis durante la entrevista, varios meses, y generalmente acompañado solamente con psicoterapia y no con IRS o con otros antidepresivos. Dentro de este también están los antipsicóticos atípicos, el aripiprazol, la ketamina, y uno nuevo que no está en Argentina, que es el brexpiprazol. Generalmente lo que dicen en las guías internacionales es dar toda medicación en monoterapia, es decir, darla solita acompañado con psicoterapia, ¿no? Los que más apuntan a eso, a darlo como monoterapia y haber pasado por los antidepresivos, es esto, el aripiprazol y la ketamina, la quetiapina. Después están los moduladores catecolaminérgicos, que está la ketamina y la descicloserina, combinada también con tratamiento. Dentro de esto, la ketamina tiene varias vías de administración, pero dentro de los ensayos clínicos se ha visto la infusión endovenosa, ¿sí? Que es una dosis fija, que es por kilo de paciente en un contexto sanitario, en una internación breve, de unas horas, a veces unos días, depende del contexto terapéutico, y que ha dado buenos resultados. En Estados Unidos también hay 2 centros donde se los ofrece, igual que la esketamina. En Argentina solamente está esketamina, y solamente está aprobado para la FDA en depresión resistente como coadyuvante, es decir, como apoyo o sinérgico a él. Después hay opioides dentro de eso, la buprenorfina, que también Cecilia, una colega del grupo, ha hablado en otras reuniones de eso, y la naltrexona, que se utiliza mucho en las comorbilidades de adicción, sobre todo alcohol. También en los neuroesteroides, como es la brexanolona, que este año en varios congresos se ha escuchado con respecto a la relación que la FDA lo dio por aprobado en la depresión posparto, ¿sí? También requiere una internación breve en personas con ciertas características, y que se da en 3 días seguidos, con muy buenos resultados. Hay un solo ensayo en TEP, en caso de ciertas características, como había visto la parte clínica resistente. También hay otros neuropéptidos como la oxitocina y el neuropéptido I intranasal, y por último las drogas psicodélicas, que están mucho en boga, que es un alucinógeno también, que es la psicobilina, como también hay otros, el LSD, la marihuana, que también están siempre combinada con tratamiento psicológico y en un entorno sanitario. De esto quiero decir que lo que yo pesquisé y lo que mi búsqueda fue, es que siempre la clínica es soberana y que no hay con qué darle, la psicoterapia es la primera opción. Muchísimas gracias, y siempre hacer una buena anamnesis, cuidar al paciente, y cuando sospechen, citarlo, y acuerden, hay una ventana de 7 horas a lo sumo, o también de 6 a 7 meses que podemos ayudar. Gracias. Muy interesante, la verdad que muy interesante, Mariela, me pareció Excelente, bárbaro. Mariela, muy bien, María. Muy, muy lindo. Bueno, ahora le tocaría el turno a la doctora Anabel Hernández Polo, que va a hablarnos de la neurobiología de lo disociativo. ¿Estás por ahí, Anabel? Sí, aquí estoy. Hola, Ale, saludos a todos. ¿Me escuchan hola. bien? Muy bien. Perfecto, puedes empezar. A ver si... Bueno, no me deja compartir la presentación. No entiendo por qué no te deja, porque yo acá en seguridad puse permitir que los participantes compartan la pantalla. Bueno, no importa. Yo me voy ayudando con ella acá y les voy transmitiendo. ¿Está bien? Lo que quieras, perfecto. Bueno, entonces,
Más que hablar de la neurobiología, un poco lo que yo quería traer es el fenómeno de disociación que se da en el estrés postraumático. Al no ser un síntoma que son muy frecuentes en relación al otro complejo sintomático que tiene el trastorno por estrés postraumático, digamos que las investigaciones, el manejo es como que está un poco más acotado. Entonces, ¿cuál es el desafío? ¿O por qué yo me motivé a traer este tema hoy? Porque cuando se nos presentan pacientes en el contexto de lo que conocemos como un trauma complejo, o personas que han estado expuestas desde niños o desde adolescentes a traumas, y nos hacen algunos de los síntomas disociativos que están descritos en el estrés postraumático, nos vemos complejizados como profesionales, porque entonces ahí decimos, bueno, ¿cómo lo tratamos? ¿Sintomáticamente en el momento del episodio agudo? ¿O empezamos a historizar dónde se empezaron a producir los síntomas de disociación? Entonces, un poco lo que me llevó a traer este tema hoy es esto. Había enunciado mi presentación, disociación, aspecto periférico en el trastorno por estrés traumático interrogado. Entonces, existen al menos 2 razones por las cuales no se ha reconocido suficientemente el papel de disociación en el trastorno por estrés postraumático. El primero es que la idea de que la disociación constituye un aspecto periférico y no central en el trastorno por estrés postraumático, porque es verdad que epidemiológicamente el porcentaje de presentación de síntomas disociativos es mucho menor que el otro complejo sintomático que tiene el trastorno por estrés postraumático. Y la segunda razón es la confusión que existe en torno a la naturaleza de la disociación. Nos vamos a dar cuenta que algunos autores como que subdividen que no hace parte en sí del trastorno por estrés postraumático, sino que hace más parte de trastornos de la personalidad, o que quizás hace más parte, digamos, de otros trastornos en general, como un ente aislado, por decirlo de alguna manera. Entonces, brevemente recordemos que la disociación es un proceso psiconeurobiológico que subyace de una variedad de fenómenos en donde se pueden dar comportamientos psicológicos normales y otros patológicos, como a merced de que algunas funciones mentales se puedan conservar en el momento en que algunas funciones mentales puedan como intervenirse o desagregarse. Según Spiegel, la disociación no es solo una defensa contra los recuerdos traumáticos y los deseos inconscientes inaceptables para el psiquismo, sino que él dice que también es contra la propia respuesta al trauma. La fuga disociativa es uno de los más estudiados, más que la disociación de la personalidad. Voy a ir hablando de cada uno de forma individual. La disociación, la disociación se puede dar a nivel mental y a nivel de la personalidad del sujeto. Y aquí está el primer desafío. Muchos autores, autores más clásicos como Spiegel, Van de Koop, Van de Haar, expresan que todos los trastornos que están relacionados con trauma, como estrés agudo, como estrés postraumático, como estrés postraumático complejo, comparten una patología psicobiológica central común, que es la disociativa. O sea, para ellos no es un síntoma accesorio, pero porque ellos no lo toman, digamos, más categorial, como que no lo toman más sintomático, como, bueno, puede presentar desrealización, despersonalización, sino que ellos estudian la disociación como síntomas psicobiológicos que hacen parte de la personalidad del sujeto. Y también evalúan la respuesta de defensa que tiene el sujeto frente al trauma. Otros autores, sin embargo, consideran que la disociación entre muchos grupos de síntomas desempeña un papel menor en el estrés postraumático y trastornos similares.
con excepción del trastorno disociativo de la identidad. Entonces, digamos que hay distintas corrientes que dicen que la disociación juega un papel central y otras corrientes que hablan de que tiene más bien un papel accesorio o periférico. Entonces, también se ha descrito más que todo los síntomas disociativos en lo que conocemos como estrés postraumático complejo o trauma complejo. Está más descrito en personas que han estado expuestas de forma crónica desde la infancia o desde la adolescencia al trauma y que posteriormente pueden presentar síntomas disociativos. Entonces, hay otro desafío clínico que se presenta acá, y es que dependiendo las respuestas, si es aguda o crónica, según el CIE-10 o según el DSM, se puede hablar de síntomas disociativos o síntomas, se pueden considerar disociativos o no. ¿A qué me refiero? El embotamiento afectivo, los flashbacks, no hacen parte de los síntomas disociativos si es en el desarrollo del estrés postraumático. Sin embargo, si se da en el desarrollo de un estrés agudo, se consideran síntomas de disociación. ¿Cuáles son los síntomas disociativos más frecuentes, más descritos y más conocidos por todos nosotros? La fuga disociativa, la despersonalización y la desrealización, y la disociación de la identidad o de la personalidad. Entonces, empecemos hablando por la fuga disociativa. La fuga disociativa se caracteriza por un viaje repentino, lejos de casa, lejos del trabajo, lejos de los lugares comunes de movilización del paciente, con la incapacidad para recordar un evento del pasado. Es como que se hace una amnesia de tipo retrógrado. Y puede haber confusión acerca de hechos autobiográficos o que tienen que ver con mi identidad. ¿Qué característica tiene la fuga disociativa para yo poder diferenciar que no estoy frente a un evento neurológico agudo que me puede generar los síntomas? Las lesiones son teóricamente reversibles. La memoria autobiográfica relacionada a experiencias traumáticas recientes y pasadas se afecta. Sin embargo, se pueden mantener las otras funciones cognitivas, y aunque hay una alteración, por ejemplo, un paciente que haga una fuga disociativa puede presentar una amnesia retrógrada, pero puede mantener la memoria inmediata conservada, o posterior a alguna intervención puede ir recordando poco a poco los eventos que estaban, digamos, olvidados. Los factores biológicos o los sistemas que están relacionados con la fuga disociativas son los sistemas opioides endógenos en relación con los sistemas de neurotransmisión, tanto noradrenérgica como serotoninérgica. Y en pruebas de imagen lo que se ha observado es que hay cambios en funciones límbico-corticales. Recordemos que el sistema límbico tiene que ver mucho con todos los fenómenos que tienen que ver con la memoria autobiográfica. En pacientes con amnesia psicógena, probablemente lo que más se altera son eventos autobiográficos o este viaje del que les hablaba, donde se produce como una desorientación momentánea, que a veces puede durar más o menos, pero parecería ser más aguda. O sea, no es una desorientación que se mantiene a lo largo de los días o a lo largo de las semanas. El diagnóstico diferencial se realiza descartando cualquier patología clínica, cualquier patología toxicológica, y debe hacerse siempre diagnóstico diferencial en pacientes que tienen consumo de sustancias, abuso de alcohol, siempre descartar que no sea un episodio psicótico, que no esté el paciente en una fase maníaca, que no haya enfermedades neurológicas de base, hay que descartar simulación, siendo muchas veces difícil diferenciar esta última, ya que ambos tienen como un componente de escape a una situación que para el psiquismo es realmente insoportable. En cuanto a la disociación de la personalidad, es un poco como más complejo,
porque acá no sería un evento que se puede evaluar de forma aguda o que se puede evaluar en el momento e ir haciéndole como seguimiento y establecer, bueno, es una fuga disociativa. En la disociación de la identidad o de la personalidad hay que historizar cuál era la estructura de personalidad previa, porque para hablar de disociación de la personalidad tendríamos que ver que el trauma o la exposición reiterada al trauma implica una pérdida en la estructura de la personalidad previa de esa persona y que interfiere también con el desarrollo de la estructura de personalidad como unidad coherente, ya sea en el adolescente o en el que está terminando de formar su personalidad. Entonces, algunos autores, como los más clásicos que ya mencioné, dicen que la traumatización consiste, en otras palabras, en un cierto grado de división de la personalidad. O sea, ellos lo dan por incorporado en la exposición en sí, en el trauma, como que no hay que esperar que haya un desarrollo de síntomas disociativos. Entonces, la despersonalización y la desrealización son síntomas con los que estamos mucho más relacionados, son síntomas que no solo evaluamos en el trauma, sino que se evalúan en muchas otras patologías a nivel de salud mental, así que la tenemos como más incorporada, tanto la desrealización como la despersonalización, en donde ya sabemos que hay una alteración sensoperceptiva con una sensación de irrealidad por parte del paciente, sea del contexto o sea hacia la propia persona, como un elemento necesario o como una respuesta, aquí sí depende, ante un hecho traumático o como respuesta a otras patologías. Entonces, uno de los interrogantes es el manejo. Se maneja los síntomas disociativos en el estrés postraumático con psicofármacos. No hay evidencias de que ningún psicofármaco resulte ante la fuga disociativa, ante la disociación de identidad o de personalidad, tampoco ante la despersonalización y la desrealización proveniente del trauma, no de otras patologías. Sin embargo, lo que sí está comprobado, o lo que los pocos estudios que existen, porque si ustedes hacen el ejercicio de buscar toda la revisión bibliográfica que haya ante los síntomas disociativos, realmente, créanme, es bastante poca. Lo que la mayoría de estudios muestran, o los pocos metaanálisis que hay, dicen es que la exposición sistemática progresiva ante un episodio de fuga disociativa o ante un episodio disociativo debe ser más de tipo narrativo, menos de tipo imaginal, que debe darse de forma progresiva. Y esto parecería que hace que el material disociado sea procesado de una forma como repetida y permite al paciente reestructurar el significado de las experiencias disociadas, y el tratamiento se centraría en que el paciente pueda lograr una reintegración de esa experiencia que disoció, sea conforme a la realidad que vive o frente a su propia identidad. Como datos generales, a diferencia del DSM, los criterios diagnósticos de la fuga disociativa en el CIE-10 exige que exista una presencia de amnesia durante el episodio de la fuga y no requiere la presencia de incapacidad para recordar cosas del pasado durante el episodio agudo de la fuga o de confusión sobre la identidad personal. Y desde el punto de vista clínico, la amnesia disociativa típicamente difiere de las amnesias de causa neurológica debido a que a las primeras se les puede observar una afectación mucho más severa del contenido biográfico y las otras funciones cognitivas, como la habilidad para leer, retener una nueva información, escribir, también cuando es de causa neurológica se ve alterado de una manera más franca. Hay alteraciones en la memoria procedimental, semántica, mientras que en los fenómenos disociativos es más, como le dije, puede ser de tipo retrógrado, más que todo autobiográfico, con conservación de las otras funciones cognitivas. Bueno,
Esa sería mi presentación. Bueno, gracias. La verdad que nos diste una clase de temas disociativos que me dejó muy impactada, muy lindo. Y ahora, chicos, me va a tocar hacer mi exposición, así que voy a intentar compartir la pantalla con ustedes. A ver. Pero hay un... Acá está. No, este no. Denme un segundito. Pueden compartir entre ustedes lo que les parezca mientras yo continúo mis aventuras. Te esperamos, Ale, no tengas problema. Es que esto es... Pará un poquito. Bien, Alejandra, bien. ¿Cómo estás, Horacio? Todo bien. Cada día mejor, a pesar de la pandemia. Bueno. O del confinamiento, o del semi-confinamiento. La verdad. A ver, que analizar cómo superamos el trauma de la dificultad para poner los PowerPoint, ¿no? ¿Qué les parece? ¿Hacemos un trabajo nuevo sobre eso? Ay, chicos. Yo la tenía en mi momento acá. Vamos a ver. Tranqui. A ver si por acá lo puedo compartir. Acá está. ¿Esto sale? No, ¿no? No está saliendo en la pantalla. Sale tu foto. Bueno, no, quiero ponerlo. Estoy buscando el escritorio. Ahora. Acá estoy. Podemos comentar un tema sencillo como es la muerte de Maradona, ¿no? A ver qué se te ocurre. Damos un tiempo al... Dale. Se me ocurre pensar que la fantasía de resolver en domicilio una adicción grave como la que tenía Maradona es un error médico gravísimo. Y cuando Diego quiere salir de la internación que tenía, no es por su carácter, sino porque quería ir a tomar, cosa que casi seguro hizo, además de las condiciones previas, ¿no? De modo que me parece que ni psiquiatra ni psicólogo presente podían resolver el problema de una adicción de largo tiempo de Diego, ¿no?
La verdad La que solución era una internación breve de una semana, desintoxicarlo y luego una comunidad terapéutica por un tiempo importante, ¿no? Pero anda a ponerle rosal a Diego, ¿no? De cualquier manera, lo que deja Diego es una tremenda sensación de algo muy importante para los argentinos, más allá de sus contradicciones, ¿no? Lo que la digo, verdad por que tenés supuesto, es toda la materia razón del opinable. mundo. Creo que Hola, hay que hacer hola Fer. Y lo otro, si Ricardo me permiten, Flicker, mientras Alejandra trata de luchar contra su aparato, la experiencia de los que conocían a Diego, que tenía una fenomenal capacidad de líder grupal, ¿no? Tuve oportunidad de verlo cuando jugaba en Sevilla, y cuando él tenía que defender los intereses de sus jugadores, que eran más jóvenes que él. Diego era, digamos, el que reivindicaba las condiciones mejores para sus compañeros, ¿no? Líder grupal indiscutido. Así es, gran jugador. Creo que lo que mejor vi en mi vida como jugador. Creo que en lo que nos compete a nosotros, más allá del gran jugador y del gran líder de grupos que fue Diego, lo que nos compete a nosotros es hasta qué punto debe seguir la atención de un profesional a un paciente que no presta ninguna adhesión a ningún tratamiento. Eso es algo que deberíamos discutirlo bien, ¿no? Y ver hasta dónde seguirlo y bueno, y cuál es la alianza que tenemos que hacer con los... Bueno, ahí apareció. Sí. Por ahí faltó el curador, un curador para él. Claro, bueno, ahí está el tema. ¿Cómo no tenía un curador antes este hombre? Su entorno no lo ayudaba. Bueno, he vuelto, mis queridos. He vuelto a esta historia. En realidad, esta presentación que voy a hacer, que se llama ¿Es posible la prevención del estrés postraumático? Es algo que me da vueltas en la cabeza desde hace, no sé, desde 2015 por lo menos. En aquella época estaba empezando, estaba empezando la maestría, o llevaba poco tiempo, en psiconeurofarmacología, y me acuerdo muy bien que tuvimos un profesor, Jorge Medina, que tengo la sensación de que es el hombre que más sabe de memoria, y me acuerdo en una clase en que nos estaba comentando un tema de un ensayo hecho con ratones. Había un ratoncito en su jaula que estaba conectada a la corriente eléctrica, y su habitual conducta de exploración, que hace que en cuanto lo ponen en la jaula salga corriendo para todos lados, se vio golpeada por el golpe eléctrico. A partir de ese momento, el ratón pasó a la repisa que quedaba por encima del suelo electrificado, y nunca más quiso bajar, ni siquiera cuando desconectaban la electricidad. Tomando como una especie de parecido a lo que le pasa a alguien con estrés postraumático, la experiencia le daba a los ratones un IRS, que no me acuerdo exactamente cuál era en aquel momento, en la concentración misma en que se le dan los 20 miligramos de fluoxetina a una persona
de tamaño más o menos normal. Me pareció como que era mágico, porque le dieron eso y el ratón empezó a explorar nuevamente como si nunca le hubiera pasado nada. Y me imaginé los muchísimos pacientes con estrés postraumático a los cuales la vida los llevó por caminos tremendos que terminaron en suicidio muchas veces, las familias destruidas, el veterano arriba de la terraza disparando, o si no, las actitudes persecutorias, las peleas constantes, la vida que es un infierno cuando en realidad tenemos declarado este síndrome de estrés postraumático. Me imaginé todo eso como desapareciendo a partir de una cosa medio mágica que era darle una medicación en el momento en que sucedía el trauma o en épocas más o menos cercanas. Bueno, la verdad que no era tan simple. Medina me miró con cara de... Yo ya estaba por pedirle al presidente de la República que repartiera paroxetina en todas las guardias de hospital, pero bueno, me miró con cara de un poco de lástima y dijo, no, esto requiere un trabajo mucho más complejo, como son ensayos clínicos, etc. Entonces, ahí comenzó mi búsqueda de los ensayos clínicos que están publicados y de los cuales les voy a... hice una especie de selección. A ver, el próximo... Este era un estudio en el cual se tomaron voluntarios sanos, durante 2 semanas se le dio escitalopram en una dosis determinada, antes del ejercicio de condicionamiento del miedo que se iba a realizar después. Entonces, durante estos 14 días le dieron la medicación, después se hizo el tema del condicionamiento del miedo y ambos grupos tuvieron el mismo condicionamiento, es decir, no hubo modificaciones en el miedo que les despertó a ellos el ejercicio que hicieron, pero sí hubo un aprendizaje de la extinción. ¿Qué es la extinción? Cuando tenemos, no sé, si van por la calle y alguien les pega un empujón y les roba la cartera, y miran que el que les robó es un tipo vestido de remera colorada que inmediatamente se subió a una moto y desapareció, en el futuro, todas las personas que se les acerquen desde una moto y con una remera colorada, van a inspirar en ustedes rechazo y miedo. Pero a lo largo del tiempo, y esa situación no fue definitivamente traumática, poco a poco van a ir extinguiendo sus miedos ante las remeras coloradas en personas. Eso es el fenómeno de la extinción, que es lo normal y que es lo que no funciona en el estrés postraumático, porque después de 38 años las personas escuchan los fuegos artificiales y tienen el mismo malestar que tenían el 1 de mayo en el aeropuerto de Malvinas. Es decir, esto nos ayudaría a una pequeña parte del tema del estrés postraumático, pero en realidad no lo esencial. Después traje también otro que me llamó la atención. Estos dos no tenían un N muy grande, eran mínimo, pero estaban hechos con tanto cuidado y rigor que por eso me llamaron la atención. Acá fue un estudio a 24 semanas en lo que se tomaron personas que sí habían tenido una situación traumática y se les aplicaron al placebo a una parte y escitalopram a otro. Lo que pasó acá es que tanto los que recibieron placebo como los del escitalopram tuvieron un buen rendimiento. Entonces esto porque el CAPS es la medida con la que tomamos la gravedad del estrés postraumático. Bueno, la realidad es que estos mejoraron todo, seguramente por la situación del estudio o lo que fuera, con lo cual la conclusión es que los IRS no son eficaces en la prevención del estrés postraumático. Entonces, buscamos otra cosa, la hidrocortisona, que es esencial en el concepto de eje hipotálamo-hipófiso-adrenal, que está inevitablemente dañado, exigido y alterado en los trastornos por estrés postraumático. Se medicaron con determinada cantidad de hidrocortisona o con cápsulas con placebo.
los pacientes estaban en situación de trauma y se las evaluó con determinadas escalas en el momento del que pasó, al mes y a los 3 meses. La verdad que este estudio fue muy promisorio, por eso siempre pensamos que en realidad los corticoides de alguna manera pueden llegar a ser aptos para esto. No se olviden que no estoy hablando de lo que decía Mariela, que era el tratamiento. Estoy hablando de algo que se aplique en esa ventana entre el momento del trauma y la aparición de los síntomas. Bueno, esto ya aumentamos el N, 290 miembros de la Marina heridos en Irak. Esto es una revisión retrospectiva, no era un ensayo clínico, es la conclusión que sacamos de la evaluación. La ketamina, que por momentos es endiosada para cosas específicas como la depresión resistente, o por momentos es tomada como una cosa catastrófica que puede generar patologías de tipo en la salud mental, fue usada como su uso esencial lo indica, como un anestésico en el tratamiento de las heridas de todos estos pacientes. Se encontró que pese a que tenían bastantes complicaciones, los pacientes que recibieron ketamina intraoperatoria no tuvieron cuadros psiquiátricos relacionados con TEP. No hubo más TEP entre los que recibieron ketamina y los otros. Después va aumentando el N, como ven. Acá hablamos del uso de la morfina. Tampoco fue un ensayo clínico, es un análisis retrospectivo. Entre los 696 pacientes estudiados, hubo un grupo que presentó TEP y otro que no. En los que presentaron TEP, encontraron que habían recibido morfina el 61%. Y entre los que no desarrollaron TEP, el 76% habían recibido morfina. Es decir, que hay un porcentaje alto que se debe probablemente a la morfina. Esta asociación se mantuvo significativa pese a que algunos tenían las heridas de una manera, había amputaciones, había de todo. Pero esto nos habla como de que esta morfina tenía su efecto. Por supuesto que no se va a usar sistemáticamente porque no tiene sentido, pero podíamos ver la morfina en realidad inhibe determinados circuitos que probablemente funcionarían mejor. Acá encontré otro ensayo que me gustó mucho, porque acá se planteó, para tener estrés postraumático, ¿hay que haber tenido estrés agudo? Acuérdense que el estrés agudo tiene los mismos síntomas que el estrés postraumático, pero en el momento del trauma y durante el primer mes. Eso es transitorio y eso sí pasa en la mayoría de las personas traumatizadas. Acá se aplicaron 2 escalas, una para estrés agudo y otra para estrés postraumático, que es el CAPS. Y se evaluó cuántas de los que desarrollaron estrés postraumático habían tenido estrés agudo y la inversa. Esto lo evaluaron en el momento del incendio. Estos fueron incendios forestales muy impresionantes que habían sucedido. El 90% de los que desarrollaron estrés postraumático habían tenido criterios de estrés agudo. Y el 80% de los que no tenían estrés postraumático no habían tenido criterios de estrés agudo. Esto nos indica que, bueno, que el estrés agudo es un precursor de TEP, aunque variable. Y acá les traigo un tema de los biomarcadores para inflamación, que son muy interesantes. Es el factor de necrosis tumoral y el interferón gamma. Cuando se hizo un trabajo muy interesante con 500 pacientes y se les midió, se hizo en 2 lugares de Estados Unidos, en Atlanta y en Miami, me parece, en 2 hospitales importantes, y se midió la concentración de estos biomarcadores en determinados momentos. Lo que sucedió es que ahí se dividieron en grupos, había estrés postraumático crónico, estrés postraumático
que se resolvió mucho más rápido de lo habitual, y por último, personas que no tuvieron estrés postraumático. Los hallazgos del estudio sugieren que evaluemos estos biomarcadores, porque acá podemos identificar a las personas con mayor riesgo de desarrollar estrés postraumático y tomar una conducta, probablemente de características psicoterapéuticas, especial para estos pacientes. Esto es nada más que para darles un pantallazo de lo que estaba pasando. Intenta complementar lo que mostró la doctora Galiano con referencia a los tratamientos. Todos los pacientes fueron tratados de acuerdo a los síntomas más importantes que presentaban, con antidepresivos, los entumecimientos emocional, la reexperimentación y el insomnio con sedantes, hipnóticos y ansiolíticos, y los episodios de grave reexperimentación con antipsicóticos. Y esto que nunca lo habíamos mencionado, pero que lo vimos bastante, las pesadillas con prazosin. Es decir, el estrés postraumático se trata sintomatológicamente. No hay un modelo farmacológico para los síntomas posteriores. Acá les muestro como en un importante trabajo de Nemerov, que junto con Ressler son los autores de la mayoría de los trabajos interesantes que hicieron últimamente, menciona que no solo la farmacoterapia, sino que la prevención y el tratamiento requiere psicoterapia, psicoterapia cognitiva, cognitivo-conductual, EMDR, narrativa, psicodinámica, y farmacológicamente coadyuvarnos con el resto de las posibilidades que tenemos. La complejidad del cuadro es tal que requiere de todas estas cosas, no juntas, sino para cada una de las personas algo especial. Es por eso que quiero darle el peso de la gravedad a esta patología. Y ahora una buena. Bueno, ya vimos que con ERS, ketamina, propanolol, hidrocortisona, temazepam y gabapentin no hay claras respuestas. Pero el tema que había mencionado Mariela al principio de todo, el complejo de la FKBP51, es muy interesante, van a ver. Una nueva posibilidad. Hay un gen, el FK506, que tiende a unirse a una proteína que llamaremos 5 y constituyen un grupo químico llamado FKBP5. Este tiene la tendencia a unirse al receptor de glucocorticoides. Entonces, de esta manera, esta proteína se une al complejo glucocorticoide y se apropia de él. Ya no hay un receptor a glucocorticoides libre, porque está ocupado por la relación, el vínculo con esta proteína. Altos niveles de este complejo reducen los receptores a glucocorticoides disponibles y promueven la resistencia a los glucocorticoides. Y oh sorpresa, en el estrés postraumático hay en general una alta concentración de este complejo. Y esto resulta en una activación o hiperarousal permanente. La hipótesis es, el complejo receptor a glucocorticoides más FKBP5 es más alto en pacientes con TEP. Entonces tenemos que buscar un péptido que interrumpa la interacción glucocorticoides, FKBP, y bloquee los cambios asociados con este complejo. Y así se hizo en un par de trabajos, sobre todo de Ressler. Ahí ya sabemos que la interacción del receptor con este grupo proteico y genético es potencialmente patológico. Era necesario desarrollar un péptido que interfiriera, identificando las regiones del receptor de glucocorticoides que son necesarias para unirse con esta proteína. Entonces se armó una secuencia, en el punto en el que el receptor se une con la proteína y se sostuvo con proteínas de la membrana del virus de la inmunodeficiencia tipo 1-TAT. Este nuevo péptido, que se llamó TAT, receptor de glucocorticoides, reduce los niveles del complejo tóxico, que significa receptor más FKBP51,
Y en ratones, la aplicación de este péptido reduce el freezing e interfiere con las memorias del miedo. El complejo de receptores glucocorticoides más FKBP5 de biomarcador pasará a la categoría de target, al cual hay que apuntar con el nuevo péptido TAT receptor de glucocorticoides. Esto nos coloca por primera vez ante una cosa bastante específica y que puede ser que se transforme en el futuro en algo que nos pueda ayudar a aprovechar esa ventana entre el momento del trauma y la aparición de los síntomas, que a veces es larga y a veces corta, pero es una ventana que nos permite aplicar. Así que muchas gracias a todos. Y dejaré de compartir la pantalla. Sí. Acá estamos. Brillante, Ale, muy bien, ¿eh? Gran novedad y para estudiar, ¿no? Excelente. Claro, es un tema importante. Bueno, ahora voy a intentar compartir la pantalla con nuestra próxima disertante, que es Daniela, la doctora Daniela Flores Elguero, que nos va a hablar de espiritualidad, rasgos de espiritualidad y su relación con eventos disruptivos. Ahora denme un minuto que empiece una lucha. Muy bueno, Alejandra, muy bueno. ¿Me gustó? Bueno, me alegro. O sea que ya sabemos lo que hay que tomar para evitar el trauma, digamos, de encontrar las diapositivas. Excelente, Alejandra, muy bien, gracias. Habrá que conectarse con alguien de la industria farmacéutica, ¿no? Bueno, adelante.
Bueno, me parece que ya estamos. ¿Llegó a la pantalla? Se ve, sí, pero no en presentación. Sí, estoy tratando de verla en presentación. Ah, acá está. Ahí está. Todo tuyo. Bueno, gracias, Ale. Bueno, después de haber podido escuchar todas las charlas, me pareció muy oportuno poder hablar de esto al final, porque vamos a tomar varios conceptos de las charlas previas. En realidad, preparé esta charla desde muchos cuestionamientos personales y relacionados a la práctica clínica y a lo que veo en el consultorio. ¿Por qué escogí el título Espiritualidad, rasgos de personalidad y su relación con eventos disruptivos? Principalmente porque en la práctica clínica, en un entorno cotidiano distinto, que como es este año a los años anteriores, pude identificar o ir aprendiendo, sobre todo de los pacientes, las distintas interpretaciones que de forma individual pueden darle a lo que nosotros estamos atravesando, como el aislamiento, cuarentena y demás. Entonces, indagando un poquito más y hablando un poco sobre sus creencias, sobre su espiritualidad, sobre los métodos que utilizan de distracción y demás, considero que tiene una relación tridireccional, ni siquiera bidireccional. Entonces, es importante que nos despeguemos un poquito de los preconceptos que tenemos hasta ahora para poder darle la posibilidad a ir desde el pasado, pero vamos a hablar un poquito de Platón, hasta dónde estamos parados hoy y lo que vendría en un futuro. Pasa Lale, por favor. Si nosotros empezamos a hablar de un concepto de espiritualidad, lo podemos definir como que es la conciencia de una parte de nosotros que no se manifiesta materialmente y que se encuentra ligada a algo superior en relación a los seres vivos. O sea, hay una doctrina, no necesariamente religiosa, que quiere decir que la búsqueda del es esta búsqueda del ser humano sobre un ser supremo. Por eso va más allá de la religiosidad de cada uno. Y hay una espiritualidad atea. O sea, no busca la espiritualidad atea un ser supremo, sino sanar su propio bienestar en búsqueda del lugar que ocupa en su psiquis el alma. Depende del contexto cuando nosotros hablamos de espiritualidad. Porque, a ver, hay una diferencia entre Occidente, Oriente, entre la cultura en región, pero también hay una diferencia en la rigurosidad que nos implementa, podemos vivenciar en torno a la evolución en nuestras propias familias. Distintos autores lo consideran como una dimensión más del ser humano. Es importante que podamos retener conceptos de esta diapositiva como conciencia, dimensión y las doctrinas de las cuales estamos hablando. Porque al hablar de que hay autores, filósofos sobre todo, que la consideran como una dimensión más allá del ser humano, nos invita a pensar a que hay más de una dimensión, o sea que no somos solamente cuerpo, y como bien decía Grace, cuerpo y mente somos uno. ¿Y dónde queda el alma y el espíritu? Esa es la idea de esta charla y poder integrar todo lo que fuimos escuchando en las previas conversaciones. Entonces, los filósofos utilizan este término de espiritualidad para hacer referencia a la oposición entre la materia y el espíritu, o sea, lo que nosotros tenemos en el interior con lo exterior. Esto lo podemos ver en la filosofía Zen, que dice que ambos somos una unidad. Entonces es así como nosotros debemos o deberíamos o tendríamos que tratar de individualizarnos como unidad, pero también de poder ver al paciente como una unidad en su espiritualidad, en sus rasgos de personalidad, en sus formas de visión del mundo, creencias, valores, etc. Pasa, Lale, por favor. ¿Ale? Sí. Acá está. Cuando hablamos de evento disruptivo, es importante recordar lo que plantea Monty Ben-Jacquard,
definiéndolo como un evento capaz de modificar la psiquis de una persona, irrumpiendo en ella y provocando reacciones que alteren su capacidad de integración y elaboración del suceso. Entonces, es la forma de interpretación individual que vamos a tener frente a un evento que potencialmente en el tiempo o según las circunstancias puede llegar a ser traumático. Este paso de lo disruptivo a que afecte nuestra psiquis y a que nos empecemos nosotros a presentar síntomas, va a estar bastante ligada con nuestra propia espiritualidad y nuestra búsqueda del bienestar y de la sanación individual. Respecto a la personalidad, en mi criterio, el DSM se queda bastante corto con la definición, porque únicamente dice que son características individuales personales en la forma de que nosotros nos vemos y vemos el mundo y cómo nos relacionamos con el mismo. Larsen y Buss definen a la personalidad como un conjunto de rasgos y mecanismos psicológicos internos al individuo organizados, relativamente duraderos, que influyen en las interacciones y la adaptación de la persona con su interno, intrapsíquico, físico y social. Acá ya estamos hablando de lo intrapsíquico, de la respuesta física, pero además incluimos la parte psicosocial de la que vamos a hablar un poquito más adelante. Ya Larsen y Buss, en 2008, integran varios conceptos. Pasala, Ale, por favor. Conceptos que, como bien dice la diapositiva, van más allá del DSM. Por ejemplo, Henry Ey, al hablar de personalidad, nos dice que la personalidad se confunde con la identidad del yo, lo que implica que el individuo sea sujeto a su propio conocimiento, o sea, una capacidad de introspección, artífice de su propio mundo, la capacidad adaptativa y de desarrollo, autor de su propia persona, que sería la capacidad de crecimiento personal, y dueño de su propio carácter, que sería la capacidad de diferenciación. Entonces, si nosotros tomamos todo lo que acabo de decir, indudablemente se relaciona con nuestras creencias, personales, con nuestros rasgos premórbidos de personalidad y con cómo vamos a interpretar los eventos disruptivos. Cloninger define a la personalidad como una organización dinámica de los diferentes sistemas psicobiológicos, o sea, ya hay una interacción biológica. Empezamos a ver que hay una interacción biológica, social y con nuestra espiritualidad del individuo que permite modular la adaptación a la experiencia, diferenciando la personalidad en temperamento y carácter. El temperamento sería lo que nosotros, cómo nosotros somos, por ejemplo, la carga genética, y cómo respondemos automáticamente, como por ejemplo con el miedo. Esa parte sería del temperamento para Cloninger. Y las características o el carácter que vamos a desarrollar, que en conjunto con el temperamento van a desarrollar la personalidad, está influenciada con todo lo psicosocial. Pasala, Ale, por favor. Pero yendo más allá del DSM y de las definiciones clásicas, el CIE-10 nos propone quitar los clústeres y poder hacer una evaluación en 3 niveles. Determinar si existe un trastorno de personalidad o no, si hay rasgos específicos o no, si los rasgos son moderados, severos o leves, según la interacción con la calidad de vida que tengan estos, la severidad que acabo de decir y la cualidad, que involucra 5 dominios. Tenemos que, como bien decía hace un momento, quitar los clústeres y empezar a ver al individuo, o sea, al paciente o persona, con estos 5 dominios que los representarían, que serían los rasgos más importantes: un afecto negativo, disocial, desinhibido, distanciamiento y anancástico, siendo el afecto negativo un paciente que percibe el entorno como hostil o tiene una mayor capacidad de percepción, pero desde una parte negativa como ira, angustia, etc. El disocial, como sabemos, desde el DSM y las definiciones previas, tiene que ver con la falta de empatía, la hostilidad, etc. El desinhibido con la imprudencia, el distanciamiento con la frialdad y el anancástico con lo organizado. Si nosotros podemos identificar estas 5 cualidades en el paciente que tenemos enfrente o en nosotros mismos,
vamos a ver que en base a esto vamos a tener la interpretación del mundo, y en la interpretación del mundo, ahí va a sumar la espiritualidad que vayamos a tener más allá de la creencia religiosa. Quiero que eso quede claro o que tratemos de diferenciarlo. No tiene que ver la espiritualidad con una creencia religiosa en sí. Volvemos a la espiritualidad atea, que tiene que ver con la búsqueda de la sanación del alma, la sanación individual. Pasala, Ale, por favor. Entonces, podemos hablar de la teoría de los 5 factores de Asolini. Esta teoría, ¿qué quiere decir? Tenemos que hacer un largo recorrido que lo vamos a resumir en base a las charlas previas, a lo que nosotros sabemos como el neurodesarrollo, todo lo que involucra el autoestima, cómo empezamos a crecer desde el tipo de apego que tenemos, desde las redes sociales, desde el grupo de pares, tomando en cuenta también el aislamiento que ahora estamos viendo o viviendo, la televisión, todas las noticias, cómo eso va a impactar en el crecimiento y en el desarrollo de los rasgos de personalidad de los niños y adolescentes. El DSM dice que los rasgos de personalidad y la personalidad empieza como a gestarse en la adolescencia, pero hay evidencia de que desde la niñez ya hay cierto tipo de características individuales que van a ir perfeccionándose o no en torno a la relación que tengamos desde la parte psicosocial. Por eso no podemos dejar de lado lo que decía Mariela sobre la parte de fenotípica, gen-entorno, y cómo estas diferencias que estamos viviendo hoy van a poder o no modificarnos de aquí a unos años, porque obviamente para cambiar la parte genética tiene que haber todo un proceso interno que lo habíamos hablado en charlas anteriores. La organización de los 5 niveles se refiere a los rasgos de personalidad más allá de las clasificaciones clásicas, refiriendo por jerarquía el neuroticismo, la extroversión, la apertura a la experiencia, amabilidad y responsabilidad. Si nosotros leemos esto, tenemos un pantallazo y en base a nuestros conocimientos previos podemos identificar que un paciente con rasgos de neuroticismo va a responder a un evento traumático con mucha carga afectiva ansiosa, o sea que va a responder con síntomas ansiosos importantes. Además, bueno, acá, gajes del oficio, tengo a mi nena que está a mi lado, para los que me estén viendo. Los pacientes que sean extrovertidos van a tener una mayor adaptabilidad a poder relacionarse con sus seres más cercanos, ¿no? O sea, con la familia, con los amigos. Frente a un evento disruptivo van a buscar este tipo de salidas. Entonces, la respuesta frente a un evento traumático va a ser distinta al paciente que va a presentar gran neuroticismo. La apertura a la experiencia es muy similar a la extroversión. La amabilidad y responsabilidad, por el mismo hecho de tener estos rasgos de personalidad, los pacientes suelen no buscar ayuda. Entonces suelen aislarse, suelen tener síntomas afectivos depresivos, y eso es lo que nosotros tenemos que evaluar en la consulta. Pasala, Ale, por favor. Entonces, ¿cómo integramos? Ya hablamos de espiritualidad, ya hablamos de personalidad, y cómo integramos todo esto con la ciencia, porque no podemos olvidarnos que es un capítulo de psicotraumatología de una institución de la Asociación de Psiquiatras Argentinos, y que todos, o la mayoría, somos psiquiatras, psicólogos, trabajadores en salud mental, así que no podemos despegar la ciencia de lo que estoy hablando hoy, sobre todo de la espiritualidad. En la búsqueda de bibliografía, en base a un interrogante personal, ya que la espiritualidad no es tangente, pude encontrar similitudes y diferencias, pero a mí me interesa mostrarles a ustedes las similitudes para que vayamos abriendo un poco nuestra cabeza y podamos interpretar los puntos en común que tienen. Entonces, la pregunta es, ¿cómo podemos pensar en la ciencia y en la espiritualidad de forma integrativa si tiene concepciones distintas? Pero encontré que hay una relación tripartita entre energía, electricidad y evolución espiritual. Y llegamos acá y decimos, no habíamos hablado de esto en toda la charla, pero es importante recordar todos los estudios y las publicaciones de Einstein relacionados a la energía, la electricidad y las dimensiones. Él ya había hablado de que el ser humano tenía más de 20 dimensiones. En la primera diapositiva que les mostré,
hablé sobre que los filósofos decían que la espiritualidad es una dimensión más que nosotros tenemos. O sea que podría ser una dimensión más a evaluar en consultorio o en nuestra vida privada. Respecto a la energía y electricidad, la ciencia y la espiritualidad tienen cada una metafísica, ¿sí? Pero ambas confluyen en relacionar a la conciencia. ¿Por qué? La conciencia lleva a la búsqueda de esta sensación o de esta percepción de bienestar personal, que sería una sanación del alma. Todo lo que involucra la medicina china y las creencias orientales. Y la ciencia nos habla de la conciencia, que como bien decimos, bueno, lo decimos nosotros, lo dice Kandel, no sabemos estructuralmente dónde está, pero se presume que estaría en la corteza prefrontal, o sea que estaría en el cerebro. Y para que ésta sea activada o funcione, Kandel dice que necesita de procesos biológicos o neurobiológicos en base a activar sistemas en base a electricidad. Y en base a esa electricidad a una carga eléctrica que va variando. Entonces, no es tan distinto. Tienen puntos similares. Por lo cual, si hablamos de energía y electricidad, también podemos hablar de una evolución espiritual en base a la espiritualidad individual de nosotros mismos y del paciente. Ale, ¿la puedes pasar? Bueno, ahí me faltó una diapo en medio. Ah, no, La diapo no, a mí me faltó, porque te pasé el otro power, no te preocupes. La diapo en medio hablaba sobre todo lo que empieza a hablarse del alma. Primero no podemos partir o no podemos dejar de decir que los psiquiatras somos médicos del alma, porque así fuimos concebidos desde un inicio. Entonces me parece interesante retomar ese concepto para salir del lugar frenológico y del lugar localizacionista, como siempre hablamos de ser integrativos. Entonces, desde Platón, sabemos que él decía que somos cuerpo y alma, uno, o sea, que coincidiría con lo que nos plantea la filosofía Zen. Pero después de Platón, si empezamos a ver la historia de la búsqueda del lugar específico para ser localizacionista del alma, podemos atravesar que en la historia se refería primero a que el alma estaba fuera de nuestro cuerpo. Era como un halo alrededor de nuestro cuerpo. Posteriormente, decían que estaba dentro de nuestro cuerpo y era esa chispa que nos daba la vitalidad y las ganas de seguir adelante. Después se empezó a hablar de que la relación del alma con el cuerpo era distante, porque no tenían un punto en común, como les decía hace un momento, sino que al contrario, tenía que ver con la creencia religiosa de cada uno, que únicamente éramos materia. Posteriormente, se empieza a hablar de que el alma es materia. Entonces, si el alma es materia, ¿dónde está? Y llegamos así, en base a muchas discusiones y muchos años, a 2012, no recuerdo los apellidos de dos anestesiólogos, que descubren o postulan que el alma se encuentra en el cerebro o en el sistema nervioso, precisamente en el cerebro, no se sabe el lugar exacto, y es el último eslabón que se apaga cuando el paciente muere. Entonces, si nosotros tomamos eso y tomamos el concepto de Kandel, que es una figura muy respetada, de conciencia, podemos ver que hay cosas similares. Porque también al hablar desde este estudio de los anestesiólogos que les decía, sobre la actividad neurológica con electroencefalograma y demás, también hay una carga eléctrica. Entonces, todo esto nos lleva a decir qué será el 5D o la quinta dimensión, que fue lo que en su momento, en las charlas internas, hablamos con los colegas del capítulo. Es una teoría que yo le encuentro atractiva para investigar, que se las presento ahora, que hay mucha gente en el consultorio y en lo personal que me la va explicando, que me va introduciendo a esto, y la bibliografía que yo encontré es la siguiente. Nosotros podemos evolucionar desde lo físico, pero también tenemos una evolución individual cognitiva, conductual, etc. Y esta evolución se refiere a la evolución espiritual. ¿Qué quiere decir? Que nosotros hoy estaríamos en el 3D, en la tercera dimensión. Y eso significa todo lo terrenal. Entonces habría un salto cuántico, y esto lo toma Einstein también en su
en su estudio de dimensiones, hacia una quinta dimensión. Pero esto es únicamente espiritual, con cambios inherentes al yo y a todas las conductas que uno pueda tener para llegar a esa sanación, que en teoría podría implicar una diferente respuesta frente a un evento disruptivo. ¿Qué quiero decir? Que cuando se produce esta evolución del 3D al 5D, que sería esta quinta dimensión, tiene que haber un cambio a nivel general en la concepción individual que tengo sobre mí misma y sobre el otro. Porque debe haber una carga electromagnética interna y externa distinta que nos pueda colaborar en la sanación individual, o sea, en la sanación del alma, ¿sí? Y esto no solo tiene que ver con una creencia interna, sino con cambio de hábitos. Los que saben de esta teoría refieren que los hábitos a cambiar los estamos viviendo ahora, porque son cambios a nivel alimenticio, cambios a nivel sociocultural, socioeconómico, sobre el aislamiento, sobre las redes vinculares, las redes sociales, etc. Todo eso en teoría empieza a cambiar. Y es lo que nosotros vamos a analizar y vamos a poder evaluar de aquí en más, porque a los chicos, infantes y jóvenes que nosotros tuvimos aislados todo este tiempo, van a tener otra preconcepción. Todavía no terminé. Ya me pasaste la última diapo. Van a tener otra preconcepción y otra concepción. Ya me está acelerando. No, para nada. Te juro que me parece re interesante. Es la flechita loca que tengo acá en esta compu. Está bien. Y van a tener otra concepción de lo que es toda la parte vincular y la respuesta que vamos a tener a este tipo de eventos. Porque para ellos, para muchos va a ser un evento disruptivo, pero para otros va a tener otra connotación sobre un evento traumático. Y no podemos dejar de lado todo lo que habíamos visto en un inicio sobre el neurodesarrollo y demás, y la violencia que suele surgir en este tipo de aislamiento. Entonces, cuando nosotros hablamos de esta evolución espiritual, además tenemos en relación todo lo que es la carga eléctrica y electromagnética. Sobre todo, voy a tomar algo que se habló previamente sobre la alimentación y los buenos hábitos que dijo Grace. Cuando nosotros tenemos una alimentación basada en gran contenido proteico, vamos a tener energía por el carbono. Si nosotros cambiamos ese tipo de alimentación y tenemos una alimentación más sana, que también va a influenciar en todo lo que es metabólico, vamos a tener una energía más solar. Y eso cambia todas las características eléctricas en nuestras células. Entonces, todo este cambio a nivel eléctrico interno también va a tener un cambio o una modificación en la parte genómica y genética, pero de aquí a un tiempo. Por lo cual, concluyo esta charla esperando que la hayan entendido. Lo traté de hacer muy simple, como para poder integrar estos tres pilares que son tan importantes y que muchas veces no tomamos en cuenta en el consultorio, y para poder abrir un poco la intención que tenga cada uno sobre la búsqueda de las respuestas a estas interrogantes que van más allá de la ciencia. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que nos pusiste como broche de oro en un ámbito especial y misterioso que todavía no llegamos a comprender, a entender o a incorporar a nuestra vida habitual. Bueno, excelente, Daniela, excelente, brillante. Gracias. A Dios rogando y con el estrés curando, está bien. Bueno, muy bien. Muy bien, entonces. Ale, me parece que habría que invitar. ¿Qué? ¿Qué decís, Enrique? Me parece, Ale, que habría que invitar a la gente que ha concurrido a incorporarse al capítulo, ¿no? ¿Qué te parece? Me parecería excelente. Si a alguno le interesa, no hay nada más que meterse en la página de APSA o escribirnos al capítulo, que no me acuerdo exactamente cómo es, y si no a mí, alejandraruizlopez@gmail.com. Inmediatamente los conecto con él. Cuando uno no recibe demasiados mensajes que haya que reenviar, qué sé yo, pero creo que se llama capítulosapsa@gmail.com. ¿Alguien tiene algo para preguntar, para plantear?
o damos por terminado acá este paseo por tantos espacios? No, está bien. Todo muy lindo, Alejandra. Bueno, gracias. Bueno, ¿Pudiera comentar Patricia algo? Escudero, Patricia. dale. Bueno, felicitaciones, excelentes todas las presentaciones, aprendí mucho, la verdad, muy, muy contenta de estar acá. Quería comentar algo en relación al tema del TEP disociativo, la VEDET, en función de que, bueno, el TEP disociativo me parece que está muy asociado, como dijo la presentadora, varias presentadoras, a la comorbilidad con un trastorno de límite de personalidad, y esto es muy, muy frecuente. Por lo cual, la situación clínica es compleja cuando además tenemos un trastorno agudo, un trastorno, una situación traumática reciente, ¿sí? Es complicado saber clínicamente desde el punto de vista psicoterapéutico cómo tenemos que intervenir. Me parece muy importante, creo que fue mencionado durante una de las charlas, el tener cuidado de abordar el contenido, porque si abordamos el contenido que está disociado, el contenido que es un contenido emocional traumático que está disociado, me parece que esto puede llevar a un aumento de la disociación, de los síntomas disociativos o un riesgo de desregulación emocional. Por lo cual me parece importante, y esto lo vemos bien en terapia de esquemas, la experta Joan Farrell, que disertó el otro día sobre TLP y síntomas disociativos, comentó justamente que es importante trabajar con el concepto de modos de afrontamientos disfuncionales, en este caso un modo de afrontamiento de tipo evitativo, lo llamamos distanciado protector, y trabajar en principio con este modo y no entrar en el contenido, porque esto puede llevar a desregulación. Y por supuesto, trabajar en principio, si hubiera una comorbilidad con un trastorno de estrés agudo, que el trauma fuera muy reciente, es importante, por supuesto, como lo dice la institución internacional especializada en trauma, como ustedes bien saben, trabajar con una intervención de un psychological first aid, un ¿cómo se dice? Abordaje psicológico de primeros auxilios psicológicos, perdón, todavía pienso en inglés, son 23 años de Estados Unidos. Entonces, trabajar primero con eso, generar un sentimiento de estabilidad física y emocional del paciente y ayuda práctica, y luego trabajar con lo que vamos a tener que trabajar, que es con la patología de lo que llamamos eje 2, un TLP, ¿no es cierto?, que en general está como factor de riesgo. Bueno, me parecía interesante, digamos, si alguien quiere comentar algo sobre esto, porque esto es el abordaje clínico. Estas situaciones son muy complejas. Muchas gracias, Patricia. La verdad es que tenés muchísima razón, y muchos de los fracasos que a veces suceden en el intento de acercarnos terapéuticamente a los pacientes tienen que ver con no habernos dado cuenta de qué estábamos tocando. De hecho, los debriefings, que están bastante contraindicados en este momento, tienen que ver con que se tocan temas en lugares no adecuados. Muchos miembros de una misma catástrofe empiezan a hablar y otros se sienten atacados por lo que este dijo, porque si hubieras hecho A o B, hay que cuidar muchísimo nuestro acercamiento psicoterapéutico si queremos sostener la relación. Exacto. Ale, y quería sumar esto que decía la doctora Patricia de las intervenciones en momentos agudos, que muchas veces los primeros auxilios psicológicos se tienen mal entendidos por intervenciones en las que hay que hablar sobre lo que pasó, y realmente lo que hay es que tratar de reducir la sensación de desamparo que está sufriendo esa persona en ese momento y resolver las necesidades básicas, hacer las conexiones con las entidades que tienen que hacer parte de los primeros auxilios, precisamente, que muchas veces es trabajo social, resolver el tema de vivienda, si quedó en algún desamparo esa persona y su familia. Entonces, la verdad es que me pareció muy importante el aporte de la doctora Patricia, así que... Claro que sí. Me parece excelente, tenés toda la razón del mundo, y ahí viene el tema que hablaron desde el principio de la unión cuerpo-mente. Somos una sola cosa, así que si lo tenemos con hambre y herido,
no tiene sentido que investiguemos si tiene la culpa o no del choque. Sí, y desde el punto de vista psicofarmacológico, por supuesto yo no soy psiquiatra, yo soy doctora en psicología, pero tengo entendido que el utilizar benzodiazepinas puede interferir también con el procesamiento emocional de la situación traumática reciente. No sé si alguien quiere comentar esto, porque se está utilizando mucho las benzodiazepinas todavía. De hecho, Patricia, no, están contraindicadas en las situaciones traumáticas. Totalmente, sí. Pueden producir mucho más embotamiento afectivo o incluso pueden servir para que el paciente incorpore los métodos evitativos frente al trauma. Entonces nosotros a veces con la benzodiazepina, cada caso es particular obviamente, pero si nosotros incorporamos la benzodiazepina que actúa bastante rápido e inmediata, realmente nosotros estaríamos motivando que el paciente opte por un modo de afrontar de forma evitativa. Obvio, perfecto, claro que sí. Bueno, no creo que no tenemos más cosas que aportar, ya torturamos a nuestros 30 y pico de invitados durante 2 horas, así que con mucho cariño y agradeciéndole a todos, a los que vinieron y a los que prepararon las presentaciones y a los que hicieron los aportes, vamos a dar por terminado lo de hoy, ¿no? Acá tenemos un paquete de glucocorticoides enorme. Ali, hay una chica que quiere hablar. Podemos repartir glucocorticoides. Extraordinario. Che, invitar, Alejandra, invitar a todos al capítulo, con este elenco que apareció en esta... Quiere hablar. ¿Qué? Marita. Ah, ¿dónde está? Marita, ¿Habla? No. Estoy acá. Ah, bueno, dale, Marita, habla. No sabía que estabas hablando. Un ratito nomás. Respecto al aporte de Daniela, me parece sumamente interesante. Daniela trajo un tema de los hábitos, la alimentación, en realidad basados en la filosofía oriental budista. Yo soy profesora de yoga y desde los 20 años y conozco bastante la filosofía y el estudio de los mitos y de las religiones. Y entonces ellos decían que cuando uno come con muchas proteínas y con muchas carga energética como los hidratos, el cuerpo es denso. Cuando el cuerpo es denso, tiene poco nivel espiritual. Cuanto más elevado, mayor posibilidad tiene de entrar en estados extraordinarios de conciencia, llamaba Stanislav Grof, de 1960. Estas teorías fueron creciendo, pero lamentablemente es en un terreno muy resbaladizo. Después hubo una etapa muy interesante que hizo una conocida de amigos míos y de Alida, que daba charlas, que se llamaba el programa Holograma, donde recibíamos toda la bibliografía de Feijó Krapa, de Sheldrake, y de Bohm y otros estudiosos que habían hecho también la conexión de los estados espirituales con el buen vivir y con la medicina en general. Entonces, a mí me parece interesante porque rescatar desde el punto de las filosofías culturales milenarias, hay muchas cosas que desestimamos con prejuicios, pensando de que, bueno, que no nos van a aportar nada, o que ya, digamos, el mundo tiene un pensamiento único, y no es así. Por suerte, hay mucha gente que tiene la capacidad de conectarse con sus ancestros, con sus trascendencias, con sus vínculos que han sido arrebatados por genocidios, por situaciones muy traumáticas, y eso mismo, que es vulnerable, a veces también da fuerza y salida para poder afrontar situaciones traumáticas. Yo soy, obviamente, heredera del genocidio americano, así que de eso entiendo un poco. Hay que saber un poco fortalecerse con las identificaciones que hicimos trabajo nosotros, por lo menos yo presenté en el capítulo sobre la vulnerabilidad y la fuerza yoica transmitida transgeneracionalmente. Me parece para profundizar muchísimo, porque hay mucho campo y mucho material. A mí es un tema que me interesa y me parece que es una manera también
de unir el campo social científico, porque las religiones, y digamos en esto los pensamientos espirituales, de principio, han sido un intento de principio científico, un intento, no han sido ciencia. Bueno, nada más, muchas gracias. Alida, Marita. Muchas gracias, Marita, muchísimas gracias. ¿Algún aporte más? Alida quería hablar, creo. ¿Dónde está? No la veo. Alida, habla. ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí. Bueno, primero, es decir, todas las cosas me interesaron mucho y aprendí mucho, porque yo soy psicóloga y algunas cosas me quedaron muy claras, ¿no es cierto?, de todo lo que tiene que ver en un ámbito donde me muevo. Así que les agradezco muchísimo. Particularmente me interesa mucho lo que habló Daniela, ¿no? No entendí una cosa, ¿por qué pasamos de esto aparte? ¿Por qué pasamos de la tercera D a la quinta D? ¿Dónde está la cuarta? Esto me alteró un poco mis cosas obsesivas, para empezar. Y segundo, otra cosa que también quería decir es que creo que no nos podemos olvidar de la parte filosófica sin entrar en ninguna situación que tenga que ver con las religiones, ¿no es cierto? Porque en realidad, filosóficamente hablando, no se la puede ubicar, esto es lo que dicen la mayoría de los filósofos y sobre todo los filósofos existenciales, no se la puede ubicar en un lugar del cerebro, porque dicen que el alma es lo trascendente, y lo que trasciende no puede estar ubicado en un lugar, digamos, que ya no trasciende, porque termina. Esto también quería agregar, porque me gusta mucho la filosofía existencial y creo que hay que unir estas cosas. Esto es mi aporte. Muchas gracias. Excelente, Alida, sí, tal cual. En la búsqueda por eso decía, ¿no? Tratemos de no quedarnos con lo frenológico y lo localizacionista, sino abrir un poco más allá para poder entender de qué se trata. En realidad no habría una cuarta dimensión, un 4D, porque habría una evolución directa por la física cuántica. Entonces, si nosotros, habría que ver lo de física cuántica, te la debo, porque lo traté de entender, pero no lo pude entender. Pero según los estudios de Einstein, cuando vamos a cambiar de dimensión, que no quiere decir que esto sea muy alienígena, ni mucho menos, son cambios electromagnéticos y electroquímicos. Entonces, cuando vamos a cambiar de dimensión, debe haber cierto tipo de cargas eléctricas, gamma, alfa, delta y demás. Entonces, directamente pasaríamos a la quinta dimensión por este tipo de cambio electromagnético. No habría ese pasaje por la cuarta. Y ahí directamente sería el paso espiritual, muchos de los cuales, en teoría, según los físicos y los filósofos, quedarían únicamente en la tercera, no es que todos pasarían a la quinta. Esto tendría que ver con el metabolismo interno, con todo lo que tiene que ver genéticamente, lo que vimos en las primeras charlas, y este toque espiritual del que hablamos al final. Muy bien. Gracias. Muy bien, ¿verdad que sí? Chicos, ¿algo más? Me da pena irme después de tantos trabajos que hemos pasado acá con distintas flechas locas que no nos respondían y todo eso. Pero bueno, ya es hora. Un beso grande a todos. Un besito a todos. Gracias. Un beso a todos, saludo y gracias a todos. Espero correos electrónicos. Chao, chicos. Chao, chao. 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 Hugo. Adiós, Hugo. Esperamos verte antes del 5 en algún mensaje. Con Hugo nos vemos el 13 en Bahía Blanca. Vamos a asumir en Bahía Blanca. Y nosotros acá. Ah, vos también. Sí, nosotros le mandamos fotos. Yo le mando las fotos. No se olviden las fotos. Que asuma por Zoom. Todo lo mejor, Hugo. Gracias. Mucha suerte con todo. Bueno, fuerza y que salga todo muy bien. Bueno, sí, yo creo que sí. Muchas ganas. Bueno, un beso. Chao, chicos. Un beso. Chao a todos, un abrazo. Saludos, bárbaro. Chao. Chao. Éxitos, Hugo. Chao. Gracias, Elida. Gracias, chicos. Gracias a todos.